Bienvenidas, maestras, a la presentación de los lineamientos de la materia de reflexión sobre la propia práctica que su servidor, maestro Roberto Chávez Nava, imparte de manera virtual para el programa de profesional asociado en desarrollo infantil de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades para el Instituto Tecnológico de Sonora. En la siguiente presentación, ustedes van a encontrar algunos puntos que vienen formalmente en nuestro programa de curso y ciertos conceptos que yo estoy agregando, no para que los incluyan ustedes dentro de sus trabajos para esta materia, sino para que entiendan la lógica que yo estoy siguiendo y de la forma en la cual yo estoy poniendo la distribución de lo que compondrá su trabajo. Así que iniciaremos. La descripción que se hace de nuestra materia es la siguiente. El curso de reflexión sobre la propia práctica se imparte en el cuarto semestre, donde se busca que el alumno forme la capacidad de analizar, describir y reflexionar sobre su práctica profesional, teniendo como producto final su trabajo de titulación en versión preliminar. Como veremos, básicamente nos habla de dos procesos. Uno, el que tiene que ver con esta descripción de analizar, describir, reflexionar sobre su propia práctica profesional. Y otra parte de índole formal, administrativo, que es su trabajo de titulación, como bien claramente dice aquí, en versión preliminar. Es decir, una primera versión que se acerque a lo que sería el trabajo definitivo con el cual ustedes podrán obtener su título. Para mí, esta descripción que se hace involucra otros dos procesos en cuanto al manejo de información. Un proceso de ellos es el del análisis. De manera sencilla, un análisis lo distinguimos, es como distinguir las partes de un todo y proceder a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado. Significa observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. El análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. El otro proceso involucrado es el de la síntesis, que consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado anteriormente. En general, síntesis y análisis son dos fases complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne estos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. Una conclusión breve que podemos tener de esta relación podemos manejarla así. La investigación utiliza el método analítico, principalmente para iniciar la búsqueda, y posteriormente se procede al uso del método sintético o reunión de datos. Esto no significa que por default análisis vaya primero que síntesis. Son procesos que pueden estar relacionados, pero no necesariamente va primero una parte de análisis. Y las razones para ello justo se ven en la forma en la cual está planteada su propia formación en el programa en el que se encuentran. En las siguientes van a haber ciertos conceptos que van a permitir entender esta parte. La unidad de competencia, una sola, que establece nuestro programa de curso, es reflexionar sobre su propio conocimiento, actitudes y destrezas adquiridas durante su formación profesional. Como ven, incluso en esta parte ya no menciona la parte del proceso de titulación tal cual, porque ese es un producto de salida. Sí, es decir, aquí lo interesante, lo importante es la manera en la cual ustedes reflexionen sobre lo que han hecho en su formación profesional, vinculado por supuesto con el escenario de prácticas en el que ustedes actualmente o recientemente se hayan desarrollado. Desde mi punto de vista, basado en mi formación y la experiencia que yo he tenido, aquí debemos entender dos conceptos principales. Insisto, no es que ustedes se los tengan que grabar, simplemente quiero que entiendan la lógica que hay presente en esos conceptos y que para mí en realidad sostienen lo que es la forma de trabajo del profesional asociado en desarrollo infantil. Un primer punto es entender lo que es la objetividad. Es la cualidad del objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir o de las condiciones de observación que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. De manera sencilla, si nosotros vemos un niño en un aula, eso es el objetivo, es decir, es un niño en un aula, puramente eso, ¿ok? Si ustedes dan una explicación de por qué está ahí,
entonces hablaríamos de un proceso de índole subjetivo, que es la conciencia que se tiene de todas las cosas del punto de vista propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. Es decir, si otra persona dice, se me hace que ese niño, que es lo objetivo, el niño en el aula, se me hace que ese niño está ahí porque lo castigaron, y empieza a dar muchas explicaciones, eso es lo subjetivo. Sería diferente si, es que estoy leyendo que aquí tengo una carta descriptiva en la que me dice que en estas horas los niños están así y así. Eso es algo objetivo, ¿sí? Es independiente de la manera de pensar tuya. Ahora bien, estos dos conceptos, objetividad y subjetividad, se unen de la siguiente manera. El proceso de intersubjetividad, que de manera sencilla es el proceso en el que compartimos nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida. ¿A cuento de qué estoy poniendo esto? Ustedes tienen unas series de lineamientos en los cuales se establece el trabajo que hacen con los niños, ¿sí? Formados en las otras materias o las indicaciones de sus maestros en la práctica. Eso es lo objetivo, ¿sí? Pero eso no tendría ningún sentido en el aspecto de formación si no hubiera una parte de subjetividad, que es la que tiene que ver con su experiencia directa, con su opinión, con lo que ustedes están viviendo, con lo que sienten. Eh, Eso es lo subjetivo. Pero por supuesto, la subjetividad por sí sola no tendría sentido, tiene que estar vinculada a la objetividad, ¿sí? Es decir, no podemos hacer una ley al 100% solo porque a mí me fue en la vida de tal u otro modo, que sería lo subjetivo. Pero sí se vuelve algo cercano a lo objetivo cuando nosotros lo compartimos con otros, que es lo intersubjetivo, ¿sí? Otra forma de ver esto. Su trabajo de titulación no tendría sentido si ustedes nada más se ponen a repetir lo que les indicaron que tenían que hacer, ¿sí? Y lo que solamente sucedió así tal, un punto, otro. Eso es lo puramente objetivo. Pero ahí estamos viendo indicaciones que se les dieron. Ahí veríamos el trabajo de sus maestros. Cuando nosotros les pedimos que hagan una reflexión sobre la propia práctica es cuando queremos ver su subjetividad, pero mediada por este proceso que llamamos intersubjetividad. Es decir, esas ideas que ustedes tienen las van a asociar la objetividad, ¿sí? de sus materias, de sus conocimientos, y la van a compartir con sus maestros, con sus asesores, con sus compañeros, con sus jefes. Ahí se hace una gran diferencia de eso que es la subjetividad y que por sí sola en ocasiones puede ponernos en grandes problemas. ¿Sí? Cuando ustedes lo comunican, cuando ustedes lo socializan, se hace un conocimiento que es válido. Y eso es lo que quiero que entiendan en esta parte. Uniendo estos elementos, tendríamos que hablar de lo que es la fenomenología. No se asusten por los conceptos raros que de pronto van a escuchar. Los puse de manera muy sencilla, pero para mí es importante que entiendan, vuelvo a decirlo, la lógica de lo que estoy planteando. ¿Qué es la fenomenología? El objetivo general es describir al hombre en el mundo, no analizarlo o explicarlo. Enfatiza la necesidad de comprender más que de explicar la realidad, sugiriendo que es en el durante, en el aquí y en el ahora donde es posible identificar elementos de significación que describen y construyen lo real. Debo de hacer aquí alguna aclaración. Aquí estoy aislando este concepto. Cuando vean que dice aquí no analizarlo, y hace poco hablé de análisis, sí, pues, pero en esta idea no se refiere a que tú de antemano expliques a las personas sin haberlas conocido, pues. Es decir, tú primero conoces a las personas y luego das un juicio de ellos, ¿sí? Aquí no le damos primera importancia a explicar a la gente, ¿sí? Después lo podemos hacer, que esa es otra parte que luego voy a ver, sino lo que queremos primero es quién es él, quién es, qué hace, en dónde está. Eso es lo que nos interesa. Y justo la manera en el trabajo en lo que ustedes tienen se refiere a esa experiencia directa de con quienes están. Algo que en primera instancia se ve complejo, pero lo voy a explicar despacio. La interacción instituye la realidad social para esta idea de la fenomenología. Le da forma, le otorga sentidos compartidos a nivel de los objetos. Bueno, me voy a detener un poco por aquello de que si estoy complicando a algunos de ustedes. O sea, esto se refiere a que lo que nos interesa es la manera en la que nos relacionamos. Para esta idea de la fenomenología lo importante es
cómo se interacciona, cómo se comunica uno con los otros. Y para hacer eso debemos entender que primero nos manejamos a nivel de los objetos, que es lo referencial. Me refiero, vuelvo a tomar lo del niño. El niño en el aula, ahí hay un programa que nos dice lo que hay que hacer con él. Esa es la dimensión referencial, ¿sí? Lo objetivo, recuerden. Ahora bien, no podemos entender una realidad si no nos ponemos a considerar otros dos puntos, que es el nivel de las relaciones entre los hablantes, que es la dimensión interreferencial. Es decir, lo objetivo, lo referencial, no tiene sentido si no se hace en relación a unos otros, que en este caso pueden ser sus niños, sus compañeros, sus maestros, sus jefes, supervisores. La otra parte, para mí muy fundamental, por mi formación como terapeuta profesional, es a nivel de la construcción del propio sujeto en tanto individuo social. En pocas palabras, ustedes mismos, la autorreferencia. Lo pongo a modo de ejemplo en lo siguiente. Estos tres niveles se ponen de manifiesto en cualquier situación comunicativa. Se habla de algo, se establecen relaciones entre quienes están hablando y la personalidad de estos tiene fuertes implicaciones en la relación de interacción dada. Es decir, yo hablo de un cierto partido de fútbol. Eso es lo objetivo, lo referencial, pues. Y se lo digo a una persona que no le gusta tanto el fútbol y me lo dice. Ahí estamos estableciendo relaciones, ¿sí? Y además cada uno de nosotros está teniendo un punto de vista, ¿ok? ¿Sí? Que afecta la manera en cómo lo estamos desarrollando, ¿sí? Esta es una imagen de un grabado de Anthony Esker, que para mí me gusta mucho, que de hecho están en las que son mis tarjetas de presentación, que para mí justo eso es la parte que me es muy importante. Es decir, la interacción entre las personas construye una realidad, ¿sí? Que quizá individualmente tenga un sentido diferente, pero cuando lo combinamos entre nosotros se construye la realidad social en la que nosotros estamos, su trabajo. Es decir, en su trabajo tienen que ver ustedes como personas, con quiénes están y lo que están haciendo, ¿sí? Esto es lo de referencia, interreferencia y autorreferencia. La otra idea, que para mí también, por supuesto, es muy importante, porque no podríamos quedarnos solo en la pura experiencia directa, ¿sí? Entonces no tendría ningún sentido la formación que ustedes están teniendo. Cualquiera podría hacerlo. La siguiente parte que nos falta después de describir la experiencia es la interpretación, explicar. Y para eso recurrimos a un concepto que es el de la hermenéutica. A mí me encanta la etimología, ¿no? Pero estas no son clases de etimología. Esta palabra viene del griego hermeneuin, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. Es más conocida por la palabra interpretación, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Aquí me voy despacito y vuelvo a insistir, no se las graben, solo entiendan la lógica que hay en lo que el trabajo que vamos a desarrollar. La primera nos dice la lingüisticidad del ser. ¿A qué se refiere esto? Simplemente somos lenguaje, somos comunicación. Es decir, toda conducta que hacemos nosotros es un acto de comunicación. Una persona que, o un niño, voy a tomarlo para estar hablando de lo cercano a ustedes. Un niño que no hace nada en un salón no significa nada por sí. Ustedes saben que implica algo. O sea, el niño nos está diciendo algo, ¿sí? Nos comunica algo. Nosotros, como seres humanos, nuestra característica es que somos seres del lenguaje, de comunicación, ¿sí? Lo que ustedes hacen cuando están con los niños, cuando están con sus maestros, cuando están con compañeros, es lenguaje, es comunicación. Si ustedes me dicen, y los modos maestros, sus movimientos de manos, sus gestos, es comunicación. Ustedes saben cuando una persona en cierta forma está enojada sin que les diga estoy enojado, lo ven por su rostro. Eso es comunicación, es lenguaje, ¿sí? Y esto es en el sentido de que para poder ustedes hacerse entender por las otras personas tienen que comunicar, tienen que escribir, si no, no sabemos qué sucede con ustedes, ¿ok? El ser es temporal histórico.
¿Qué es esto? Todos tenemos historia, todos tenemos un tiempo, una vida. ¿Y aquí cuánto tiene que ver de lo que ustedes hacen esto? Se refiere a que todos esos niños tienen una historia, tienen un nombre. Los seres humanos somos los únicos que tenemos la noción de tiempo. Los animales no lo tienen, solo viven por necesidades, nosotros no. Por eso nosotros tenemos una historia. Nosotros sabemos quiénes fueron nuestros abuelos. Y si no sabemos quiénes fueron nuestros abuelos, sabemos que tuvimos un abuelo o una abuela, ¿sí? Porque tenemos historia, tenemos un proceso de vida. Ustedes por eso hablan, o sea, decir, ustedes, por ejemplo, no se pueden basar en un solo hecho de un niño para decir cómo es. ¿Por qué? Porque ese niño tiene un proceso de vida. No es aislado esa situación. La tienen que considerar, por ejemplo, en la etapa de vida que está viviendo, la situación en la que está. Precomprensión y círculo hermenéutico. Más despacio. Les digo, no se los graben. ¿Qué significa esto? Que independientemente de todo lo que nosotros vamos aprendiendo como nuevo, ya tenemos ciertos conocimientos de manera personal, de manera formal, que nos permiten ayudar a precomprender lo que se nos están poniendo por enfrente. Es decir, los seres humanos aprendemos en base a las experiencias que estamos teniendo y hacemos un cúmulo de todas esas experiencias y esas nos sirven para irnos basando en lo que se nos va a ir presentando, ¿sí? Siempre va a estar un cierto conocimiento previo para poder entender lo siguiente. ¿Sí? Por eso en cuestiones aparentemente tan raras, tan diferentes de nosotros, nos mueve tanto, porque tenemos un poco menos para poderlo entender, ¿sí? Pero sí tenemos cierta información que nos lo permite entender. Voy a recuperar un ejemplo de una película de Mel Gibson, la de Apocalipto. En la parte final, ni modo, que no la ha visto, ya le estoy contando el final, ¿no? O parte del final. Cuando persiguen al personaje principal y que queda en la playa, y los que lo siguen de pronto ya no lo toman en cuenta y se quedan mirando hacia el mar, y voltea igual el personaje principal, y al principio no alcanza a ver nada, y de pronto se empieza a vislumbrar algo que nosotros los que estamos viendo la película entendemos que son barcos, pero ellos, corriendo por ahí cuando andaban persiguiéndose, no lo veían. Y de hecho se quedan asombrados y los que lo persiguen al personaje principal se van acercando hacia la playa. Sucede eso porque ellos no tenían ningún elemento antecesor o casi ningún elemento antecesor que les permitiera entenderlo. Ellos lo veían y después vemos ya de manera más histórica que van explicaciones como que son montañas, que van por el mar, porque ese es el elemento que tienen para precomprender lo que están viendo. Ahora bien, ¿por qué hablamos de círculo hermenéutico? De manera sencilla se refiere a que nosotros tenemos un círculo de conocimiento previo, preguntas, un acercamiento a la realidad y eso nos da un cierto conocimiento que a su vez nos lleva a otras preguntas y así estamos constantemente, ¿sí? Esto lo deben entender en el sentido de que no hay un conocimiento ya dado, absoluto, pues, ¿sí? Sino que siempre están aprendiendo algo nuevo. Esto es en poca palabra lo que nos está diciendo, que siempre hay algo nuevo por aprender, que los demás pueden aprender a nosotros. Esa es la idea en sencillo que nos da esto. Les digo, no son clases de filosofía, ¿ok? Justo por eso en el siguiente hablamos de la imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. O sea, por más que nosotros queramos, nunca vamos a poder explicar totalmente la vida de una persona. Es imposible, ¿sí? Porque además sigue creciendo esa persona y por lo tanto hay un nuevo conocimiento. Por eso solo hablamos de contextos, de una situación, de una etapa de la vida, de poder ayudar a que genere otras situaciones en el futuro, pero no podemos hablar de un absoluto en ese sentido, pues. ¿Sí? Por eso también nosotros, en el caso de nuestro trabajo, tenemos que irnos especificando, haciendo más concretos en qué puntos yo manejé o me interesó saber, porque no puedo decirlo todo, ¿sí? Y debe quedar claro eso. No estoy diciendo con esto que entonces vamos a hacer una cosa simplona, sencilla, sin chiste. No, no es eso, sino que entiendan. Ustedes tienen que seleccionar una parte de esa realidad porque no la pueden explicar toda, ¿sí? No me pueden hablar de absolutamente todos los niños del mundo, por más que tengan ciertos elementos que los permita ayudar a entender, porque eso no es cierto, no va a poder ser así. Por eso además el conocimiento científico siempre es inacabable, siempre hay algo que lleva a algo más. Y eso es lo bueno. O sea, parece ser esto como un elemento negativo, pero no es así. Nos ayuda mucho para seguir creciendo. La interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido.
Sí, se oye raro, pero otra vez, en sencillo. ¿Qué es decir? Nosotros debemos tener siempre la inquietud de, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Hay algo por ahí que quiere surgir de lo que está sucediendo con un niño? Vuelvo a mencionar los ejemplos cercanos a ustedes. Algo le pasa. Yo busco información que me permita ayudar a entender eso, le pregunto a otros que saben más, porque hay algo que está pasando ahí que no surge, que no está saliendo, y que con mi ayuda surge y puede a su vez ayudarle a esa persona. Y cuando yo escribo, cuando yo planteo mi trabajo, le voy a ayudar a otros compañeros para entender cómo se hizo ese trabajo. Es decir, siempre hay algo que está por ahí que no se entiende, pero con nuestro trabajo se busca hacer que sea entendible, ¿sí? Esto se refiere a esta parte, pues, como ejercicio de la sospecha, es decir, hay algo por ahí y a mí me surge la inquietud y busco hacerlo entender a otros, ¿sí? Y entonces digo, hacemos un sentido de esto que yo estoy planteando, le doy sentido, por eso habla de restauración del sentido, porque lo hay, pues, pero en mi realidad previa todavía no lo está porque no tengo ciertos conocimientos, no conozco muy bien a esa persona, pero cuando lo tengo, entonces adquiere un sentido que yo comparto. El trabajo interpretativo, la interpretación, parte de reconocer como principio la posibilidad de interpretar cualquier texto en una de dos. La primera como una interpretación literal y la segunda como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto. Despacito. Una es decir las cosas tal cual como fueron. Pero vuelvo a insistir, eso no nos sirve si no hay una interpretación, ¿sí? Es decir, una persona que vea lo que ustedes hicieron en sus cartas descriptivas puramente, pues eso lo pueden hacer muchas personas, pero al final no van a entender qué sucedió con los niños con los que trabajaron, ¿sí? Y si dicen solamente qué sucedió con esos niños, pero no buscan entender qué pasó con eso, interpretarlo, las otras personas no van a aprender. No vamos a poder distinguir lo que ustedes tienen de especial si no hacen esta parte. Por eso hablamos de una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto. Este rollito del mundo del texto, permítanme explicarlo. Lo que pasa es que para esta línea de la hermenéutica, todo lo que los seres humanos hacemos son textos, son historias, ¿sí? Es decir, son descripciones que están presentes. Todos los seres humanos tenemos, por eso hablamos de historia, de temporalidad, todos los seres humanos somos como una novela, un cuento que se sigue desarrollando, ¿sí? Y lo que hacemos para poder entender ese texto, esa realidad de las personas, es reconstruirlo, es decir, por eso vuelvo a recuperarlo de allá de análisis, síntesis y todas esas cuestiones. Nosotros buscamos, en el caso de los niños, tenemos nuestras cartas descriptivas, tenemos los elementos que nos han dado en clases. Voy y conozco a todos los niños con los que estoy trabajando y me llevo meses con ellos para poder hacer comprender lo que sucedió con esas personas. Yo tengo que, lo que viví con ellos, reconstruirlo, pues. Es decir, esta forma de su trabajo y titulación es esa reconstrucción, pues es la que nosotros vamos a leer y vamos a entender lo que tú viviste. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en tu mismo lugar donde tú lo viviste. Por eso yo tengo que partir de lo que tú reconstruyes. ¿Sí? Todos lo hacemos. O sea, para que hacernos entender con nosotros, reconstruimos. Es un proceso incluso, podemos llamarlo incluso natural. ¿Sí? Jamás vamos a poder vivir lo que tú, por eso nos tienes que hacer, en el caso de ustedes, un texto, una descripción. O sea, por más que sus maestros estén en práctica, están ahí y los apoyan, no pueden estar 100% del tiempo ahí con ustedes. Porque al final la experiencia es de ustedes. Y ustedes entonces nos tienen que desarrollar una historia de lo que vivieron, pero que es reconstruida y se entiende, vuelvo a decir, porque no pueden ustedes abarcar toda esa realidad. Tienen que seleccionar una parte. ¿Ok? Para que estas interpretaciones en cuestión adquieran aceptabilidad, deben cumplir las siguientes condiciones. Una, que explique toda la información relevante disponible. Fíjense, toda, pero la disponible. No, vuelvo a insistir, no significa que todo lo que voy a ir a ver a los papás, voy a ir a sus casas. No, no se refiere a eso. Lo disponible. Es decir, todos ustedes, por cuestiones éticas, no pueden ir a ver la casa de los niños con los que trabajan, ni las casas de sus jefes, ni las casas de sus maestros. No es así. Solamente lo que hay en ese escenario en el que ustedes desarrollan, esa es la información disponible y con eso van a partir. Vinculada
a la otra información, la teórica, la que en sus clases, en sus lecturas toman, ¿sí? Eso es la información disponible. Ahora, que la otra parte, B, que la interpretación planteada sea la más plausible para explicar los eventos o fenómenos interpretados. Algunos autores nos dicen que en ciencia, en investigación, no hay interpretaciones absolutas, o sea, no hay un resultado absoluto, ¿sí? Sino hay unas buenas historias lógicas, con cierta consecuencia clara que nos permiten ayudarlo a entender, ¿sí? Por eso habla de la más plausible. Ustedes nos van a proponer una cierta explicación de lo que pasó ahí, a partir de sus experiencias, sus conocimientos, ¿sí? Experiencia directa de ustedes, o sea, sus propias autocreencias y las que vivieron con esos niños o con sus empleadores, ¿sí? Pero va a ser la más plausible, la más cercana, porque otra vez no hay algo acabable al 100%, pues, ¿sí? O sea, ustedes nos van a acercar una aproximación a esa y con nuestra asesoría va a llegar a un cierto punto en el cual, ok, esta es la historia más plausible, más lógica, es decir, la más concreta que nos va a poder ayudar a entender, ¿ok? Debemos entender finalmente para esta parte, además del texto, ahora sí lo estoy acercando más a lo que va a ser su trabajo de redacción, porque aquí se trata de eso, de comunicar. Confluyen en este acto interpretativo el autor y el lector. Es decir, existe una intención del texto, lo que ustedes están escribiendo ahí con su información teórica, lo que nosotros le estamos pidiendo, lo que en sus materiales les piden. Una intención de ustedes como autores, ¿sí? Es decir, ustedes ahí están poniendo su interés en este tipo de actividades, en esta formación, en los niños, su propia situación. Y una intención del lector, el que lee, yo como el responsable de esta materia, sus maestras, los que las van a asesorar, sus compañeros. El acto de lectura debe tener en cuenta estos tres elementos. A veces no se puede el absoluto, otra vez vuelvo a insistir, todos estos puntos, pero debe uno tratar de entender esta parte, es decir, lo que yo estoy escribiendo, tal cual, o sea, es decir, tengo que poner la introducción con ciertos antecedentes, con cierto planteamiento, los objetivos, el método, y luego cuál es tu intención y tratar de ver hacia quién lo va a leer. ¿En qué sentido esto? Ustedes están escribiendo no para sociólogos, no para biólogos, no para químicos. Ustedes están escribiendo para gente en su entorno cercano. Licenciados en ciencias de la educación, otra, incluso gente que tiene su propia formación profesional en desarrollo infantil. En su momento, cuando ya surge una generación, licenciado en desarrollo infantil, pedagogos, es decir, gente cercana a lo de ustedes. Ustedes no están escribiendo y deben tener esa parte. Esta parte no la están escribiendo para psicólogos. Yo soy psicólogo, pero no la están escribiendo para mí tal cual. Yo puedo tener cierta información cercana a ustedes que me permita entenderlo, pero ustedes escriben para cierto público. Esto, por ejemplo, no está escrito para sus papás, para sus mamás, para los papás del niño con el que trabajaron o con los niños que trabajaron. No está escrito para ellos, ¿sí? Ok, está escrito para un cierto público especializado. Y tienen que tener claro eso. Si ustedes no me lo dejan en su pura intención, pues eso es para ti y qué bueno. Pero no estás pensando en los otros que lo están leyendo. Por eso van a entender que los vamos a retroalimentar. Y ustedes a lo mejor a veces se van a enojar o van a sentir que no están avanzando. Pero eso es parte del proceso de interacción para que esta historia de su trabajo sea lógica, sea entendible y sirva. Porque es cierto, el primer objetivo formativo, administrativo es titularse. Pero si queremos que nuestra profesión avance y que otro le sirve, esto debe ser un buen trabajo pensando en esta lógica. Ahora bien, yo les voy a pedir un ejercicio de registro de práctica y reflexión basados en todos estos conceptos que les acabo de decir. Perdón. En concordancia con estas ideas de fenomenología hermenéutica y haciendo una unión con las ideas de Van Manen, es otro autor que no le di mucho espacio porque no, insisto, no quiero meterles mucho ruido. Él hablaba de que hay 4 existenciales básicos: espacio, tiempo, cuerpo y relaciones humanas para el análisis fenomenológico. Es decir, para entender la existencia debemos pensar las cosas en términos de espacio, tiempo, cuerpo y relaciones humanas. Cada día de su práctica profesional harán una anotación en un cuaderno. Considérenlo como un diario de campo que tendrán para esto. Esta anotación tendrá la siguiente secuencia. 1. Referencia, que incluirá 3 puntos.
Espacio. Descripción pormenorizada del lugar donde se desarrolla la actividad o situación que describan, ¿sí? Es decir, fue en tal aula que tenía esto y lo otro, fue en el patio que tenía tal y cual situación. Tiempo. Debo aclarar, no solo se refiere a la fecha y hora de la actividad, que es importante, es decir, vuelvo a decir, nosotros somos seres históricos, temporales, nosotros somos los únicos que fechamos. No hay ningún perrito que diga, ay, me acuerdo cuando nací el 18 de diciembre de 1975. No lo hay. Nosotros somos los únicos que hacemos esto, ¿sí? Pero es importante porque eso nos da historia, ¿sí? Ok, sino se refiere también a la duración programada y real de lo que escriben. Es decir, ok, es una actividad que duró 15 minutos en tal, ¿sí? Que estaba programada para tanto, pero esto fue lo que duró, ¿ok? La otra parte, acciones objetivas. ¿Qué es lo que sucedió? Y ello incluye tanto la descripción de la secuencia de actividades que programaron como los sucesos inesperados, pero sin hacer ninguna clase de interpretación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pueden poner, es que este día estaba programado a hacer tal y cual y se cumplió esta parte. Eh, Específico también. No necesariamente se refiere a que todo el santo día que tuvieron en esa práctica lo van a decir. Puede ser que sea en una situación en general, se vale. Pero también puede ser que ustedes, y se los permito, focalicen sobre cierta situación específica que vivieron. De hecho, para mí me es más importante esa parte, ¿sí? Algo que de alguna forma les haya llamado la atención, ya sea por molestia o al contrario, porque les provocó mucha felicidad o mucho gusto saber que podían hacer tal o cual cosa, o una situación difícil que la resolvieron. Puede ser en general o en específico. Prefiero que sea en específico. Pasemos al segundo punto, interreferencia. ¿Con quiénes tuvieron contacto en lo que describen? ¿Cuáles y cómo fueron las reacciones de ellos hacia ustedes? Los niños, sus empleadores, los papás que llegaron a visitar, no sé. ¿Quiénes? Aquí, por supuesto, debo entender que por ética no se deben mencionar nombres, direcciones de las personas con las que trabajan, ¿sí? A excepción del escenario, pero eso es otra cuestión, ¿sí? Pero no deben poner datos que permitan identificar a las personas. Está prohibido, por ética no se puede manejar eso. Autorreferencia, la descripción de su propia experiencia, el sentido de cómo se sintieron, cuáles y cómo fueron sus reacciones. Esto es un aspecto puramente personal y objetivo. Me refiero a ustedes. Y no nada más que me digan, pues bien, me sentí bonito. No, o sea, ¿cómo se sintieron realmente? Pues yo sentí que no la iba a hacer, me estaba sintiendo una inútil, que no sirvo, que pienso que no he aprendido lo suficiente. Eso, ay, perdón, ¿sí? Que no he aprendido lo suficiente, eh, que siento que estoy debiendo, etcétera. Eso es una cuestión puramente personal, ¿sí? ¿Ok? La 4, interpretación. En esta parte mencionaban brevemente algo que ustedes hayan leído o visto en alguna otra clase que les permita entender algo o todo lo suyo en lo que escriben. Es decir, voy a hacer algo breve de todo esto, de referencia, interferencia, autorreferencia e interpretación. Estaba con un niño, de manera breve, aclaro, y estoy inventando. Estaba con un niño en el aula en la cual están los juguetes, sí, el espacio. Eran las 12 de mediodía, ¿sí? Fue durante media hora. Tenía que plantearle una secuencia de juego que incluía que tomara una pelota, pero el niño, uno de los niños, se negó y se puso en un rincón. Interferencia. Había 5, 4 o 6 niños de tales características, ¿sí? Que estaban tomando una actitud de escucha, atento, con excepción de uno que tiene 6 años, tal, ¿no? Y que parecía ser que estaba molesto. Autorreferencia. Me desesperó porque el niño se estaba alejando de lo que yo estaba planteando y parecía ser que todo iba perfecto, ¿sí? Pero me sobrepuse y planteé buscar cómo hacerle. Interpretación. En la clase de la maestra tal, nos dijeron que cuando hay esta situación hay que plantear tal y cual estrategia que dijo tal autor. No necesario que mencione un actor, pero sí tienen que hacer referencia a algo que ustedes hayan visto en clase o leído, ¿sí? O otros de sus profesores les dijeron cómo poderle hacer.
¿sí? O también puede ser que en alguna clase teórica les hayan dicho, lo que sucede es que los niños cuando se sienten en una situación de vulnerabilidad toman esta reacción. Debe ser algo breve, ¿sí? Por lo menos debe ser una cuartilla. Cada fin de semana me harán llegar vía correo electrónico la transcripción digital de estas anotaciones en formato Word. Por lo menos una cuartilla, ¿sí? Aquí hago también una aclaración. Hay algunas personas que por diversas cuestiones y acuerdos solo ya tienen la mayor parte de su trabajo, ¿sí? Esas personas lo que van a hacer es se van a basar porque ustedes generalmente lo hacen, ¿no? Las cartillas descriptivas, se van a manejar por ciertos periodos, una semana, de lo que hicieron, y van a buscar hacer de manera sencilla este mismo ejercicio, ¿sí? De igual forma, obviamente como ya avanzamos en el tiempo, los que ya deben de estarlo, por supuesto, en el escenario de prácticas, van a recuperar lo que hicieron, destacando algo, pero por semanas. Es decir, de estas fechas hacia atrás va a ser por semana, ¿sí? Y lo van a poner de la semana tal, esto sucedió con este formato que les estoy planteando. Manera breve, les insisto, pero me lo van a hacer llegar correo electrónico esto. ¿Por qué por correo electrónico, no por Saeti? Porque esto es personal, ¿sí? Es algo que solo yo voy a leer, ninguna otra persona. Pero para mí es importante. Porque vuelvo a insistir, aquí no me interesa y además quiero entender la lógica de nuestro programa de curso, que me parece estoy de acuerdo. No es nada más que digan tal cual que hicieron, sino ustedes que están aprendiendo, que lo vivieron. Eso es lo que va a hacer la diferencia en ustedes como profesionistas, ¿sí? Porque aquí también no es solo una cuestión académica y laboral, sino su crecimiento personal. Por algo le dieron esas materias que algunas veces decían, ¿para qué no la dan? ¿No? Desarrollo personal o cuestiones cercanas a esto. Para esto, porque ustedes son personas que están haciendo una profesión y que se van a comprometer a ello, pero también tenemos que ver qué sucede con ustedes. ¿Ok? Esta parte se las pongo que son los elementos de competencia. Fíjense, aquí se espera, esto es de nuestro programa de curso, proporcionar a otros proveedores de servicios comunitarios información exacta sobre el establecimiento de cuidado infantil en el que trabajan. Por algo les pedí la descripción de su escenario. Describir cómo sus interacciones con los niños son apropiadas para el desarrollo y respetuosas de la cultura familiar del niño. Describir la forma en que sus interacciones con las familias transmiten el respeto a las distintas culturas, valores y prácticas de crianza. Describir la concordancia entre los ambientes y experiencias proporcionadas a los niños con las prácticas apropiadas de desarrollo, incluyendo la práctica referida al respeto a la cultura familiar del niño y la manera en que ellos promueven el desarrollo de sus niños. Identifica sus áreas de fortaleza y las áreas de oportunidad con respecto a sus conocimientos y habilidades. Reflexionar sobre sus conocimientos, capacidades y actitudes con base en la realimentación proporcionada por los maestros de apoyo, directivos y compañeros. Emplear fuentes de información pertinentes sobre desarrollo profesional para la mejora continua de su trabajo y la obtención de nuevos conocimientos y habilidades. Tal cual estas partes van a estar inmersos en el trabajo que ustedes van a hacer y que va a llevar hacia su trabajo de titulación, ¿sí? Es decir, y además nuestros tiempos, e incluso en su momento iniciándolo desde el principio, desde enero, no podría haber mucho tiempo para esto, porque esto ya está en los diversos elementos de información que les han dado en sus materias y que se busca que los apliquen en los escenarios de práctica. Es decir, esto se va a ir destacando en la medida que haya más información hacia su trabajo, ¿sí? O sea, lo quiero decir que esto no va a estar separado tal cual, ¿no? No va a haber clases en las cuales vamos a ver las interacciones con los niños, porque ya hubo ciertas materias en las que les dieron esa información y en su experiencia la van obteniendo. Productos. Los pongo, pero hice un cambio en esto. Primero dice un documento formal que muestre la descripción del escenario de práctica profesional. Tal descripción debe contener datos generales del escenario, función, objetivos, misión, visión, descripción física del escenario, descripción del lugar asignado para trabajar, elaborado de acuerdo a los lineamientos de la APA. Esto de la APA, bueno, es como una ley absoluta en estos últimos tiempos en las áreas académicas, ¿no? La APA es la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Que ha hecho todo un trabajo sobre cómo desarrollar trabajos de investigación académicos con lineamientos muy claros. Es la más reconocida a nivel mundial, pero no es la única, debo de aclararlo. Hay una nueva versión que no la vamos a utilizar porque no tiene caso, dado que todavía no es tan sencillo recurrir a ella. Nos vamos a seguir manejando por la quinta edición, ¿sí?
Sí, por supuesto, vamos a respetar esta parte, pero vuelvo a insistir, esto no es de psicología, así que tampoco quiero que le dediquemos tantísimo tiempo a ello. Es importante, sí es importante en el sentido que hay que mantener una norma con lo que la institución está planteando y se debe de respetar. Pero esto no son clases de app, así que eso va a ser de manera muy sencilla. En la medida en la que vaya avanzando, se va a ir revisando esta parte, en las asesorías que les dé, en las retroalimentaciones. Documento que muestra una descripción crítica de las interacciones que se desarrollan dentro de su escenario de trabajo elaborado de acuerdo a los elementos de la APA. Documento que muestra una descripción del rol que desempeña el alumno practicante dentro del escenario asignado elaborado de acuerdo a los elementos de la APA. Documento que contenga una descripción analítica de su práctica profesional, qué quería obtener, qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice así, qué obtuve, diferencia entre lo deseado y lo obtenido, razones de las diferencias, qué puedo, debo, necesito mejorar, elaborado de acuerdo a los elementos de la APA. Listado de referencias bibliográficas utilizadas en su práctica y su trabajo de reflexión. Estas deben ser presentadas de acuerdo a los elementos de la APA. Así tal cual, de manera dividida, no lo vamos a desarrollar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un retrabajo para poderlos vincular y crear lo que es el producto para su titulación. Pero no significa que no lo vamos a hacer, no. Lo que va a suceder es que en el formato que nos pide la institución, ahí vamos a manejar implícito lo que estamos haciendo en esta parte de los productos. Sí va a estar, por supuesto que tienen que escribir su escenario, por supuesto que tienen que decir cómo fueron las interacciones con sus niños, con empleadores, cuál fue su rol, qué es lo que estaban haciendo, bajo qué fundamento lo estaban haciendo, y por supuesto las referencias, claro, porque en un momento dado tienen que decir, es decir, no, no, aquí no es nada más porque yo lo vi, porque yo le dije está muy bonito, pero ¿en qué te basas? Ustedes se están basando en una forma de trabajo que es el de profesionales en desarrollo infantil, hay un modelo de trabajo presente ahí. Sí, esto no es nada más por su bella experiencia, digo que se los agradecemos, pero hay fundamentos para ello. El esquema general del trabajo con el cual ustedes se van a titular. Yo básicamente estoy respetando la institución, ¿sí? No estoy haciendo grandes variantes en esta parte. Va a tener un resumen, una introducción que contempla antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos. Va a haber un método, participantes, instrumentos, procedimiento, resultados, discusión y conclusiones, referencias. No son clases de metodología de la ciencia, epistemología ni esas cuestiones, pero aclaro aquí un punto. Ustedes, esta forma de trabajo está hecho con la idea de la investigación, ¿sí? Hay diversas formas de hacer investigación, diversas metodologías, pero en sí lo que ustedes están haciendo no es una investigación formal, tal cual, ¿sí? Yo respeto esta parte porque es una norma de la institución, debe hacerse. Pero no se confundan, ustedes no están haciendo una investigación tal cual. Eso no significa que esté mal, todo lo contrario. Esto puede servir una base para después desarrollar una investigación, ya sea por ustedes mismos, ya sea por otras personas. Pero es importante que quede bien esto para que otros lo consideren, ¿sí? Después voy a explicar también por qué está esto en términos normativos en la institución, ¿sí? Porque es obviamente que entre las opciones de titulación hay una que estamos prefiriendo porque justo corresponde a lo que ustedes hacen. Por ejemplo, y esto no se lo digo para que ustedes se sientan menos, no, es simplemente ubicarnos en el contexto en lo que nosotros nos desarrollamos para hacerlo bien. Hay que pelear en el propio peso, perdón. Es diferente, por ejemplo, cuando es una tesis de psicología. Ellos antes de tener una experiencia directa, a diferencia de ustedes, ellos tienen que hacer todo un rollo teórico, irse a muchos libros, preguntar a todo y dedican mucho tiempo a eso, porque su forma de trabajo lleva a eso. Y ellos sí tienden a hacer investigación más formal con sus asegúnes. Soy muy crítico en esa parte, pero bueno, digamos que en teoría, ¿no? En teoría lo hacen. ¿Ok? Cada una de estas partes, en el momento adecuado se les va a ir dando información de esto para que lo vayan entendiendo cada vez mejor. ¿Sí? Pero se me faltaron apéndices anexos. Una parte de lo que la institución dice para estas cuestiones. Se entiende por proceso de titulación a la última etapa de la formación profesional de un alumno
a través de la cual demuestra que ha integrado los diferentes aspectos que conformaron su preparación profesional y la institución constata que el aspirante al título es un profesionista en un campo de acción específico y con ello evaluar si se ha logrado uno de los principales objetivos del Instituto Tecnológico de Sonora, la formación de profesionales con altos niveles académicos y sobre todo con el firme compromiso de servir a nuestro país. Así de grande es la cosa, fíjense, hacia eso vamos nosotros, ¿no? O sea, destaco aquí, se les pide que integren los diferentes aspectos que conformaron su profesión profesional y el aspecto profesional está ahí, ¿sí? ¿Ok? Esta es la forma en la que la institución les va a dar un título en el que certifica que ustedes son capaces en esas áreas, pero por supuesto nosotros necesitamos que nos ayuden a entender qué tan capaces son, ¿sí? Si es un objetivo formal, hay que titularse, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Sí se puede, no es imposible. Es la forma en la que nosotros vamos a llevarlos hacia el campo de trabajo sabiendo que son capaces. Una persona que lea su trabajo con el cual se titularon va a decir, esta persona sabe hacer muy bien esto. Aquí lo está demostrando en términos prácticos, aquí se ven las evidencias en las que esta persona sabe trabajar, ¿sí? Y por lo tanto nosotros los avalamos como institución de que son capaces, de que las personas que los empleen pueden confiar en ustedes. Ustedes por acuerdos de la academia, pero además más que eso, no sientan que esto es como una obligación, no, al contrario, es una forma en la que nosotros hemos aceptado los principios del trabajo en PADI, ¿sí? Esta es la forma más correcta de la cual ustedes pueden titularse, a través de temas de sustentación. Dice la descripción de esto. Con el propósito de que el egresado culmine con su proceso de formación, se establecen 4 modalidades de titulación por trabajo de tema y sustentación, siendo estas desempeño académico, desarrollo de proyectos, trabajo de curso académico y trabajo de curso de actualización, pudiendo presentarse el trabajo académico solo de manera individual y no colectiva, en forma de ensayo, memoria de proyecto o monografía, según corresponda a los criterios establecidos para cada una de ellas ante un sínodo interno. El sínodo interno se refiere a sus maestras que van a evaluarlas en su momento del trabajo que presenten y que las van a acreditar en un documento en el que asegura, sí, institución, dale el título porque esta persona es capaz. Desarrollo de proyecto, porque el de nosotros va a ser memoria de proyecto. ¿Sí? El aspirante que haya participado en el desarrollo de un proyecto deberá presentar una memoria de proyecto como medio para la obtención de su título profesional, cumpliendo con los siguientes requisitos de manera muy breve. Ya saben que el procedimiento es un poquito más largo, ¿no? Pero en su momento ya lo harán ustedes, con la ayuda de sus maestros, ¿no? Presentar documento comprobatorio de participación del proyecto avalado por el responsable del mismo, su jefe inmediato. Lo que ustedes hacen en el escenario de prácticas. Prácticamente eso ya está. Bueno, hasta que lo concluyen ya se les acredita, por supuesto, ¿no? El cuerpo del trabajo deberá estar organizado en introducción, método, resultados, conclusiones y bibliografía. Si bien, en general, es lo mismo que estoy planteando yo, ¿sí? Otra breve explicación de por qué memoria de proyecto y no tesis o todas las otras variantes que hay. Esta materia, tal cual es de PADI. PADI son 2 años. PADI lleva a elementos de competencia directos, prácticos, y no dedica tanto tiempo de manera correcta a, a brindarles muchos conceptos teóricos, largos, modelos, teorías, ¿sí? Porque no corresponden al tipo de trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Es diferente en el caso ahora que se está haciendo con ley. Por algo es licenciatura, entiendan esa parte, ¿sí? No significa que ustedes son menos, no entiendan, cada cosa en su contexto, ¿sí? El de ustedes, la gran valía es eso práctico que hacen directo. Ustedes están hechos para ayudar a las personas de manera directa. A diferencia de los psicólogos que nosotros nos tenemos que esperar mucho tiempo porque es nuestra forma de trabajo, ¿sí? Por eso, en lo que yo les presente el cronograma, van a ver algo raro, pero tiene que ver con la lógica que hay implícita en PADI. Cronograma. Aquí están dadas fechas que básicamente son semanas. Por ejemplo, la primera, 25 de febrero a 1 de marzo. Eso significa que igual me lo pueden entregar el 25 de febrero o hasta el 1 de marzo en la noche. E incluso puede ser el fin de semana del 1 de marzo, ¿sí? Pero ese es el periodo de semana en la cual tienen, ¿sí? Fíjense cómo yo lo estoy poniendo aquí, en la lista de productos. Método.
Primero empiezo con método participantes, continúo con método procedimiento, método instrumentos, luego introducción antecedentes, introducción planteamiento del problema, introducción justificación y objetivos, resultados, discusión y conclusiones, referencias, apéndices, anexos y resumen y el trabajo final tal cual, ¿sí? Y ahí están las fechas. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Quizá algunos se estén angustiando y están diciendo no lo voy a hacer. No. ¿Por qué con el método? Porque ustedes ya están en donde suceden las cosas, ya fueron adjudicados ahí, ya están en un escenario que es la parte en participantes, ya conocen niños, ya tienen un procedimiento en el cual cómo llegaron ahí, desde que están en la materia tal, que tiene que se sigue este procedimiento formativo administrativo, se firma tal papel, se llega ahí. Instrumentos, algunos me han planteado, o eso entendí, perdón. Algunos me plantearon de dar instrumentos. Es que ustedes ya los tienen. O sea, yo les voy a dar en su momento la explicación de cada una de estas partes. Paulatinamente en estos días les va a ir llegando a través de plataforma y a través del correo electrónico la explicación de esto. Ustedes ya tienen instrumentos. Los instrumentos no los piensen como test psicométricos y cosas así que las otras profesiones de pronto manejan, más la de psicología, ¿sí? No, ustedes cuando tienen cartas descriptivas, cuando tienen registros anecdóticos, cuando tienen diarios de campo, cuando tienen grabaciones de audio, cuando tienen un reporte, esos son sus instrumentos. Ya tienen, ya los van desarrollando, ¿sí? Lo que yo les estoy pidiendo de este registro de reflexión y práctica, ese es un instrumento. Si es necesario en algún momento dado hacer una entrevista, ese es un instrumento, o sea, ya lo hay. Ustedes son prácticos en ese sentido, por eso empiezo con el método, porque el método es la forma en que lo hago y la forma ya la están desarrollando. ¿Sí? Por eso para mí es más sencillo que iniciar con esta parte. ¿Por qué después luego sigo con la introducción? Los antecedentes, plantear problemas, justificaciones objetivos. Porque esa es la parte analítica. Ustedes en realidad están empezando con lo sintético, es decir, están empezando con una realidad que ya les dice cómo están las cosas. ¿Sí? Ustedes por el mismo desarrollo de PADI no pueden empezar. Y además no es una investigación, aclaro para las personas que pueden criticar esa parte, ustedes no están desarrollando una investigación. En una investigación formal tal cual, sí tendríamos que iniciar por antecedentes, plantear el problema, introducción de objetivos, pero aquí no es así. No es una investigación, es una discusión de experiencias, una reflexión sobre la misma. Por eso iniciamos con participantes, procedimientos e instrumentos. Ya están, ya los tienen. De hecho, muchos de pronto se van a adelantar y ya lo van a tener. Perfecto, sí, perfecto. O sea, ya está ahí. Cuando ya conozco una realidad, como ustedes lo hacen, ya van a empezar a detectar, hay cierta situación, hay cierto punto, pero solo después de conocer qué es lo que han hecho todas estas semanas previas. Ya están ahí, ya saben, ya han batallado, ya han sufrido. Pero ahora ya saben, hay tal situación que está pasando, problemas de conducta, problemas de incompresis, no sé, cualquier situación que les está destacando, entonces ahora sí voy a ponerme a investigar, a ver qué se dice de eso, qué es lo que tiene que ver con antecedentes, planteamiento de problema y justificación de objetivos. Es decir, les va a decir, pues pregúntate de esto tal, ¿sí? Pregúntate de problemas de conducta en niños. Pues ahí está. Ahora voy a investigar problemas de conductas. Y en tal escuela en la que estaba había problemas de conductas de esto y esto, ¿sí? Y se justifica porque hay que desarrollar esto y estos son objetivos. Los resultados, pues ya me ponen sus cartas descriptivas, por ejemplo, yo les voy a decir cómo lo van a hacer como resumen, síntesis o cierto análisis de lo que yo les estoy pidiendo, ¿sí? Y ahí los van a poner, ¿sí? Discusión y conclusión es una parte que voy a trabajar también mucho con ustedes, porque es la parte de, bueno, ¿qué les dice esto? ¿Qué nos van a decir de eso? De hecho, para mí, algunos de pronto dicen, que la conclusión es lo más fácil. No, espérense, sí, la conclusión dice que en qué acabó esto, pero la interesante es la discusión, esa es la interpretación. En los resultados ustedes no van a poner nada de interpretación, van a ser bien objetivas en ese sentido. En la discusión es cuando ya se vuelve interesante y ya tienen que poner entre el objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo, aunado a relacionarlo con lo que ustedes pusieron de antecedentes, de cómo plantearon el problema. Y a la parte, pues, por referencia, aprendiz, anexo y resumen, pues ya va a estar dada por default, por todo lo que están desarrollando previamente, ¿sí? El trabajo final va a ser hasta el 9 de mayo. Insisto, esto no está así nada más lanzado, hay una lógica implícita en ello, ¿sí? Cada uno de esos puntos los vamos a ir trabajando
revisiones, asesorías. Hay gente que prácticamente ya lo tiene todo, por eso es como nos dijeron, ok, me parece muy bien, pero yo lo voy a revisar y siguiendo esta misma secuencia y haciéndole mis comentarios. Me interesa que no retrabajen. No es que les quiera regalar el trabajo, no, que no estén retrabajando tanto, ¿sí? Me interesa partir de su experiencia. Yo me estoy manejando literal por lo que es la materia. Reflexiona a partir de la propia práctica. A mí me parece que es desde que yo conocí la materia, ya hace años, a mí me parecía genial, porque justo es el punto en el cual nosotros podemos empezar a formar. Cuando ustedes lo empiezan desde este modo, ya pueden después desarrollar una investigación formal. Eso me gustaría, esto que le estoy planteando, me gustaría que fuera mucho o que se manejara más en otras profesiones como la licenciatura en psicología, porque permitiría tener gente competente y no esperarnos 4 años a ver si son competentes. No, porque ya en el Inter vas demostrando tus competencias tal cual, ¿sí? Que van generando ya no el producto de una materia específica, sino de lo que está haciendo el profesional, ¿sí? Ustedes como programa son de los mejores o el mejor en la institución, ¿sí? Y se lo tienen que creer, porque ustedes están basados en trabajo directo con la gente. Pues enséñenos cómo es trabajar con esa gente. Ayúdenos a entender la relevancia del trabajo en el cuidado de los niños. Porque, vuelvo a insistir, y se dice mucho de frase, pero es la verdad, eso es tan fundamental, tan importante, dado que son la realidad, el futuro de nuestra nación, y ustedes participan en eso. Por lo tanto, tienen una relevancia fundamental. Es cuestión de creérselo y que trabajen para eso. Así que, maestras, adelante, y aquí estoy para apoyarlas. Cualquier duda, ya saben, lo van poniendo en los comentarios hacia el video, que por cierto lo voy a poner exclusivamente para ustedes y para las maestras de la academia y del programa para que vayan viendo la secuencia, ¿sí? Voy a ir planteando ciertos momentos de asesoría. Por ahí de la Semana Santa voy a ir y voy a plantear reuniones exhaustivas con ustedes para ir revisando sus avances, ¿sí? Evidentemente por la distancia, por lo virtual no puedo dedicarles absolutamente tanto tiempo, pero creo que de esta forma que estoy planteando puede ser realizable, va a ser ameno y lo que me interesa que realmente se formen y que ustedes se reconozcan como profesionales, que se reconozcan, porque de pronto siento que el problema es que ofrecen un título, pero no se están creyendo lo que están poniendo en su trabajo para obtenerlo. Sí, en cierta forma son sencillos los procedimientos para realizarlo, pero aquí se trata de que salgan profesionales completos, ¿sí? Que creamos en ustedes. Vuelvo a insistir, ayúdenles a que lo crean y que la sociedad les crea y les ofrezca oportunidades de trabajo porque ustedes son capaces de ayudar a su gente. Nos vemos. Gracias por su atención.